Muy buenos días a nuestra comunidad WIX. La Universidad de Investigación e Innovación de México les da a cada uno de ustedes esta cordial bienvenida a este magno evento que el día de hoy vamos a disfrutar, compartir generosamente de parte de una gran investigadora de esta casa de estudios, en donde vamos a poder también dialogar, conversar, conocer más del quehacer investigativo, académico e incluso también personal de esta investigadora que el día de hoy nos comparte sus conocimientos. Les habla el doctor Ignacio Landero Moreno. Soy moderador invitado internacional de esta casa de estudios. Mis actividades académicas versan básicamente con un PhD en el ámbito de la administración gerencial, un doctorado también en dirección de proyectos, tanto en México como también con un reconocimiento en la Universidad de Chile en mi país. Además, con una alta especialización en ingeniería química en el ámbito industrial y con también temáticas asociadas a medio ambiente y toxicología. Por eso el día de hoy para mí es un muy grato poder eh, compartir con ustedes este magno momento en donde generosamente nuestros investigadores, estudiantes, doctorantes, ellos nos van movilizando con estas actividades. ¿Qué es la Universidad de Investigación e Innovación de México? Es un organismo presente en más de 16 países en los 5 continentes con programas académicos de alta calidad reconocidos por la Secretaría de Educación Pública Mexicana a través de sus REBOEs asociados a doctorado en Educación e Innovación, doctorado en Administración de Empresas, doctorado en Economía y Finanzas, doctorado en Dirección de Proyectos. Lo mismo pasa con maestrías de alta especialización y atingentes a las realidades nacionales como es maestría en Educación y Tecnología Digital, maestría en Gerencia Hospitalaria y maestría en Dirección y Gestión Educativa. Todo esto es posible gracias a una red integral, holística, que acoge, abarca, sostiene a nuestros investigadores, académicos, estudiantes, que es la red Alumni. Innovación sin frontera. Cada una de estas temáticas es muy importante porque NextMind son ciclos de conferencias internacionales que vamos desarrollando con otros investigadores de distintas partes del mundo. Sinapsis, que son conferencias de desarrollo personal también y profesional muy propio, porque a veces hacer investigación, cursar un doctorado, es una actividad solitaria. No todo el mundo entiende esto. Y se sacrifican a veces grandes momentos, sacrificamos a veces incluso nuestros tiempos, trabajo, familia. Por lo tanto, es muy importante poder desarrollarlo. Quizmaster, que es el juego del conocimiento, donde a través de actividades lúdicas, de gamificación, también traemos y enseñamos y ayudamos a entender, por ejemplo, a nuestros propios hijos para que vayan incursionando, adentrándose en el mundo de la investigación. Con futuro, conferencias dentro de la comunidad WIX, InnoLab, que son capacitaciones de competencias académicas. Nuestros docentes e investigadores necesitan permanentemente estar perfeccionándose, porque eso nos lleva, es un mejoramiento continuo. Y el día de hoy con NextUSite, que promoviendo la cultura científica, vamos a compartir este gran momento. Mi recomendación a ustedes como público, como asistente, como audiencia, es que las preguntas las puedan realizar vía chat, ya que éstas serán respondidas una vez finalizada la actividad y así darle continuidad a nuestra investigadora. Y cuando hablamos de investigación, créanme que es uno de los temas más gravitantes y que a veces preocupa muchísimo transversalmente a cada uno de nosotros, que son las emociones y la actitud con C hacia las matemáticas, emociones y actitudes
hacia las matemáticas. Quien hoy, el día de hoy nos propone este desafiante tema es la maestra Saidi Gisette Chamorro Reyes, a quien saludo muy cordialmente y le doy una bienvenida, maestra. Un gusto que esté presente acá en esta conferencia. Muy buenos días, cordial saludo igualmente para usted. Me place mucho saludarlo y gracias por este espacio que me brinda la Universidad UIS para compartir este conocimiento y para llevarlo a demás personas, demás especialistas y investigadores. Perfecto, maestra, maravilloso. Ahora compártanos su presentación y ténganlos por seguro que vamos a disfrutar muchísimo de esta actividad, porque ahí planteaba incluso que hay una diferencia entre actitud y aptitud con P. Entonces quiero que usted también ahí en su desarrollo de conferencia nos vaya mostrando esas distintas temáticas. Perfecto, maestra, ahí estamos, la observamos y estoy a su disposición para poder colaborar con usted. Bienvenida, Mm, gracias. Muchas gracias a usted. Bueno, cordial saludo para todos. Mi nombre es Aidi Giselle Chamorro Reyes. Soy magíster en educación, licenciada en educación básica con énfasis en ciencias naturales y educación ambiental. Soy actualmente doctorante de la Universidad de Investigación e Innovación de México. Soy colombiana y ante todo me llena de orgullo pues que me desempeño como docente de educación básica primaria en mi país, Colombia. Con ustedes quiero compartir y me place pues compartir este espacio a favor del conocimiento y poder llevar a ustedes acerca de mi proyecto de investigación doctoral, cuyo tema es las emociones y actitudes hacia las matemáticas. Quiero que empecemos con esta reflexión de este epígrafe del reconocido Daniel Goleman. Dice, en un sentido muy real tenemos dos mentes, una que piensa y una que siente. Para Goleman, pues él afirma que la escuela debe enseñar para la vida, esto es, trabajar la formación del estudiante en paralelo al coeficiente intelectual y la inteligencia emocional. Pues en la actualidad se comprueba que el éxito de una persona se mide no solo por su capacidad intelectual, sino por la forma como logra gestionar sus propias emociones y cómo ella se relaciona consigo mismo y con las demás personas. Esto es un equilibrio entonces entre la competencia personal y la competencia social. No obstante, los niños deben aprender disfrutando del conocimiento, pero por el contrario, tenemos la vasta experiencia que la escuela tradicional despierta emociones de ira, miedo, frustración y ansiedad, los cuales se ven reflejados, según muchos estudios, en el bajo rendimiento académico y en el peor de los casos, en la deserción escolar. Mm, Siendo la matemática el área que ocupa uno de los mayores rankings en el nivel de apatía y predisposición del aprendizaje, ante la creencia que es un área aburrida y difícil. Esto lo afirman los estudios de Estrada 2022. Bueno, el propósito de este espacio, voy a hacerle una pequeña contextualización para ir entrando en materia. Parece que estamos experimentando problemas con la señal. Me parece que estamos experimentando problemas con la señal de la maestra. Vamos a esperar unos minutos para ver si podemos volver a conectarnos con ella. Permítanos, vamos a ver si
logramos conectarnos con la maestra. A ver, vamos a esperar un minuto. La maestra ya está en ingreso. Mientras tanto, pueden ir ustedes también preparando sus consultas para esta actividad. Maestra, aquí la volvemos a tener. Voy a dejar de compartir. Ahora, por favor, compártanlo. Me parece que había un problema Gracias. inicial, y es el tema de que se estaba Sí, duplicando. hay como que un problema de... Sí, se estaba duplicando su imagen, y además salía la imagen suya conectada con con las PPTs. A ver, ahí, esa. Tiene que ingresar a a la parte de arriba donde dice vista, y en vista colocar solamente, solo en este caso, dice. En este caso estándar, creo que es. A ver, por favor. En la parte, Las cosas pasan. arriba, No, no lo... donde dice vista, Solo contenido. o solo contenido también, ¿sí? Exacto, ahí. Y ahora compartir la PPT completa, telón completo. Exacto, ahí sí. Ahí estamos. No sé. Maestra, sí, dele continuidad, por favor. No se ha perdido la grabación, está todo conectado. Ok. Bueno, vamos a contextualizar acerca de este tema. En el contexto educativo, las emociones como la ansiedad pueden afectar negativamente la actitud, mientras que una actitud positiva puede mejorar la confianza y el rendimiento. Una actitud con C favorable se caracteriza por valorar la curiosidad, el disfrute y la confianza en la capacidad de resolver problemas, mientras que las emociones negativas, como el estrés, pueden bloquear la comprensión. Fomentar una mentalidad de crecimiento, celebrar los logros, percibir errores como oportunidades de aprendizaje, son estrategias claves para mejorar ambas áreas. En las matemáticas especialmente, Em, las emociones positivas como la alegría al logro, la satisfacción de resolver un problema, la curiosidad y el entusiasmo logran favorecer la conexión emocional con las matemáticas y motivar la perseverancia. Contrario a las emociones negativas que causan frustración, estrés y ansiedad, son respuestas comunes, especialmente cuando una resolución de problemas no logra hacerse y se vuelve un tanto difícil de resolver. Si estas emociones no se gestionan adecuadamente, pueden llegar a la creencia de los niños más que todo expresan, no sirvo para las matemáticas, no soy bueno para las matemáticas no me entran, las matemáticas no me gustan, las matemáticas no funcionan para mí. Es importante entonces que nosotros como docentes podamos reconocer y gestionar estas emociones, ya que el estrés puede dificultar el aprendizaje y los docentes pueden llegar a ayudar a los estudiantes a identificar y nombrar sus sentimientos para desarrollar estrategias que logren enfrentar este tipo de dificultades. Bueno, la presente investigación se ubica en el cruce del desarrollo de competencias emocionales y la actitud hacia las matemáticas en estudiantes de quinto grado de educación básica primaria de la institución educativa del Liceo Carmelo Percy Vergara del municipio de Corozal, departamento de Sucre, en la costa norte colombiana.
Esta propuesta se enmarca en el reconocimiento de la importancia que tienen los componentes afectivo, cognitivo y conductual en la configuración de actitudes escolares, tal como lo evidencian investigaciones como la de López, la de González, García, Romero. Desde esta perspectiva, se plantea que el fortalecimiento de las competencias emocionales puede incidir positivamente en la disposición del estudiante hacia el aprendizaje matemático. El estudio de esta problemática es ampliamente documentado en la literatura educativa, la baja motivación hacia las matemáticas y su asociación con experiencias negativas acumuladas durante la trayectoria escolar. Diversos autores han señalado que las emociones juegan un papel preponderante en la construcción del significado de los aprendizajes y de las actitudes, reflejo de dichas emociones en interacción con creencias previas y factores contextuales, como lo afirma Vizquerra y Pérez Escoda 2022. Cabe destacar que el diseño de una estrategia se fundamenta en una revisión rigurosa de la literatura y de las teorías contemporáneas. Son sobre educación emocional y sobre estos aprendizajes significativos, buscando una articulación coherente entre la teoría y la práctica y que estas prácticas sean reales en el aula, donde con frecuencia se prioriza en matemáticas la persistencia de Brecht, perdón, se prioriza en las matemáticas el seguimiento de ciertos pasos que son mecanizados y no una articulación coherente entre esta teoría y esta práctica por encima del desarrollo integral del sujeto, tal como nos los advierte Santos y Guerra 2021. La educación debe trascender a la lógica instrumental y comprometerse con la formación plena de personas, considerando al estudiante como una persona integral que está compuesta de emociones, intereses y necesidades. Por otra parte, es importante tener claridad acerca de estos conceptos de competencias emocionales, de actitud hacia las matemáticas, de la forma como éstas se logran integrar para generar bienestar en el aprendizaje de los estudiantes de primaria. Por eso vamos a hacer ahorita aquí, antes de entrar a este tema de emociones, vamos a distinguir cuál es esa diferencia y cuál es esa forma, cómo se integran los conceptos de educación emocional, inteligencia emocional y competencias emocionales, que a primera vista pareciera que fueran los mismos términos, pero en realidad tienen diferencia, pero sí hay una conexión fuerte entre ellos. Distingamos entonces que la educación emocional es un proceso educativo continuo, con objetivos claros que es desarrollar las competencias emocionales. A su vez, las competencias emocionales son todas esas habilidades y destrezas que se adquieren durante el proceso. Las competencias emocionales pueden ser gestionadas y aprendidas. En cambio que la inteligencia emocional es esa capacidad innata, inherente a la vida de los seres humanos, que nos permite percibir, entender, gestionar las emociones. Y las competencias emocionales se derivan de esa capacidad. Vamos a hacerlo con un ejemplo para ser más práctico. Una persona puede tener la capacidad de sentir y entender que está frustrada. Eso es inteligencia emocional. Pero si no sabe cómo canalizarla de manera constructiva, entonces ahí entra a jugar la educación emocional y las competencias emocionales. Entonces, usar la inteligencia emocional para comunicarse asertivamente durante un conflicto, resolver un problema, motivarse a sí mismo ante un reto, eso es competencia emocional. En conclusión, las competencias emocionales son resultados del proceso que se pueden desarrollar y mejorar a través de la práctica y la formación. Y más adelante veremos cómo la edad infantil, esos primeros años de vida, son propicios para desarrollar y gestionar las competencias emocionales que irán acompañándonos a lo largo de toda nuestra vida. Entonces, ahora sí entremos un poco en materia conociendo el concepto de competencias emocionales. Para hablar de competencias emocionales, yo debo empezarles hablando y reconocer qué es la emoción.
La historia nos indica que definir el término de emoción resulta muy complejo, precisamente porque no existe un concepto unificado, pero los estudios y las investigaciones nos permiten a nosotros saber que este concepto ha tomado diferentes matices, donde los planteamientos surgen de situaciones en un tiempo específico en diferentes épocas. Pues en algún momento, yéndonos más atrás a la historia, se consideraba que la emoción era un proceso básico y en otro lado de la historia, más adelante, ya se consideraba la emoción como un proceso adaptativo. Cabe mencionar entonces que desde la perspectiva filosófica se enfoca desde la mente y desde la visión psicológica se marca desde la adaptación. Esto lo afirma Palmero 2006. Pero revisando un poco más la historia, se sabe que para Salovey y Mayer, 1990, las emociones ocurren en reacción a una respuesta positiva o negativa ante un agente externo o interno donde se ve expuesto un ser humano. Estos involucran aspectos fisiológicos, psicológicos, motivacionales y cognitivos. Por su parte, para Goleman, las emociones tienen nexos psicológicos y biológicos, los cuales se exteriorizan gracias a los sentimientos y de acuerdo a la realidad vivida de cada ser humano. Aunado a ello, Vizquerra menciona que la emoción se trata de un procedimiento neurofisiológico de alta complejidad como resultado de un impulso extrínseco o intrínseco, casi que de forma automática. Esto significa que las emociones están integradas por componentes como estímulos, sentimientos, cambios biológicos, psicológicos, fisiológicos, un proceso cognitivo y una respuesta conductual con una intención adaptativa del individuo. De este modo, las emociones cumplen una función especial para la supervivencia y prolongación de las especies. Pero ¿cómo es que ocurre todo esto en nuestra mente y cómo se ve exteriorizado a lo largo de las reacciones y de todo lo que nosotros hacemos? Nosotros a diario tenemos emociones. Entonces, esto ocurre, rapidito, gracias a la respuesta emocional. Por mucho tiempo se pensó que las emociones y la cognición eran dos temas totalmente opuestos, e incluso que la cognición era propia del cerebro y que las emociones eran propias del corazón. Sin embargo, son dos aspectos que se relacionan. Gracias a la neurociencia, hoy podemos decir que ambas se producen en el cerebro y que las emociones, al igual que la cognición, ocurren mediante complejos mecanismos cerebrales. En las emociones estos mecanismos difieren dependiendo de la emoción que se produzca e involucran estructuras como el hipotálamo, el sistema nervioso central y la amígdala cerebral. Para que se produzcan las emociones se activa un entramado de neuronal y fisiológico que empieza por el sistema límbico, donde la amígdala cerebral pues, cumple una función importante, pues al recibir un estímulo se libera una hormona que activa neurotransmisores generando la emoción. Entonces las emociones son respuestas inherentes al cuerpo como estímulos de factores externos e internos, los cuales coinciden en la expresión de sentimientos. Nosotros expresamos las emociones por medio de un lenguaje verbal, no verbal, la movilización del cuerpo, la sudoración, la alegría, el nerviosismo, el miedo, el cambio del ritmo cardíaco, hasta las expresiones faciales y corporales delatan nuestras emociones. Y precisamente en la edad escolar, que abarca la educación básica primaria, el cerebro entra en una edad muy preponderante, muy importante en la creación de vínculos con estas estructuras anatómicas donde se inician las emociones. Esta edad marca una notable diferencia en el arraigo de todos esos procesos sociales y mentales donde los niños pues entran en una etapa de conductas que si estas son negativas pueden ser perjudiciales y terminarían marcándolo a lo largo de la vida, lo que hablábamos anteriormente con respecto a esa percepción que hay con respecto a las matemáticas, que los niños piensan que por una mala experiencia que tuvieron ya no son buenos para ella o no las van a aprender con facilidad. En cambio, que si las conductas son positivas,
pues esto va a tener una repercusión favorable con respecto que se favorece la regulación emocional, el manejo de emociones, el impacto positivo. Esto se va a ver reflejado en los procesos educativos y cognitivos. Ahora sí entremos un poquito en materia acerca de las competencias emocionales. El concepto entonces de competencias emocionales también se ha modificado a lo largo del tiempo, ya que no es un término reciente. Este constructo se relaciona con la educación, no solamente, sino con todo lo que concierne a la vida del ser humano. Pero vamos a tratarlo solamente desde el tema de educación para cerrar un poco al respecto de la investigación. Entonces, con respecto a esto, engloba una habilidad, una destreza o una capacidad para comprender y construir aprendizajes, considerando siempre aprendizajes previos y el entorno social. De este modo, las competencias se convierten en una síntesis intelectiva que reúne diferentes factores, incluidos los valores. Tiene como un fin bien el desempeño y la gestión del conocimiento en cualquier ámbito. Las competencias emocionales están formadas por habilidades que se organizan en amplios grupos. Se reconocen dos amplios grupos como son competencias sociales y competencias personales. Estas capacidades implícitas en la inteligencia emocional, compuestas por las dimensiones de autoconocimiento, autorregulación, automotivación, empatía y habilidades sociales, las cuales pueden ser educadas y fortalecidas especialmente desde los primeros años de vida. Las competencias se pueden aprender y enseñar al punto de llegar a un desempeño óptimo y favorable, manifestado en el bienestar y en el desarrollo de las inteligencias. Esto lo afirma Goleman en 1996, que ha estudiado muy de cerca las competencias emocionales. Las competencias emocionales involucran diferentes procesos y desencadenan varios efectos. En concreto, la agrupación de saberes que involucran actitudes, capacidades y habilidades. Incluso se refieren al saber, al hacer y al saber convivir, los cuales facilitan al individuo gestionar sentimientos, emociones propias e identificarse la de los demás. De esta manera, el concepto es muy amplio y aplicar a los diferentes escenarios de la vida del ser humano. De ahí pues que existan diversas clasificaciones y muchos autores que nos hablan de las competencias emocionales, de acuerdo al contexto y a su finalidad. Por lo tanto, cada grupo propuesto de competencias emocionales sería un pequeño subconjunto de todas esas capacidades que podemos lograr los seres humanos. Vizquerra nos presenta un modelo pentagonal con 5 grandes competencias emocionales. Las divide en 2 grandes grupos que están dados desde la inteligencia intrapersonal. En ellas, pues, están la autonomía emocional, la conciencia emocional y la regulación emocional. Y el otro gran grupo se refiere a la inteligencia interpersonal, cómo me relaciono conmigo misma. Y esas tienen que ver con las competencias sociales y las competencias para la vida y el bienestar. La conciencia emocional, una de parte de la inteligencia intrapersonal, cómo me relaciono conmigo misma, cómo logran los estudiantes, los niños relacionarse, conocerse a sí mismos, pues dice que se refiere a esa actitud que adopta una persona para fijarse en el estado de sus propias emociones. Eso es la conciencia de las emociones propias, dar nombre a las emociones, comprender las emociones de los demás. Y respecto a cómo esas emociones se hacen, se relacionan con su contexto y con su alrededor. La regulación emocional es un proceso complejo para los seres humanos. Parte del autocontrol emocional, pues se trata de la capacidad de ajustar un manejo adecuado de las emociones. Ahí está la autogeneración de emociones positivas, la regulación, las habilidades de cómo se afrontan los problemas. Tenemos la autonomía emocional, que es la capacidad individual de tomar el control de las decisiones y acciones propias como parte del desarrollo y del crecimiento personal. En esas tenemos la comunicación,
compartir emociones, comportamiento prosocial. Y tenemos en la inteligencia interpersonal, en ese gran grupo, tenemos la competencia social. Bueno, esta concierne a la manera como una persona desarrolla la capacidad de fomentar el comportamiento prosocial y asertivo, la gestión de situaciones emocionales, cómo puede llegarse a la prevención del conflicto, la gestión de situaciones que sean emocionalmente difíciles. Y las competencias para la vida y el bienestar que yo considero que encierra las demás emociones, las demás competencias. Esta concierne cómo una persona desarrolla esa capacidad de fomentar el comportamiento prosocial mediado por la asertividad, pero en el diario vivir, cómo se enfrentan a esas situaciones diarias, y que utiliza esa capacidad cognitiva y emocional para crear nexos y llegar a contribuir a la resolución de problemas propios del entorno, proponer situaciones de solución y trabajar en equipo para poder superarlo. Mm, Por otra parte, también se destacan, pues, en todo esto, la importancia del aprendizaje activo y significativo como sustento metodológico de las estrategias. Finalmente, esta articulación entre competencias emocionales va a servir para la autorregulación, para la autogestión de del bienestar integral del estudiante. Ahora pasemos entonces a definir qué son las competencias, perdón, la actitud hacia las matemáticas. La actitud con C hacia las matemáticas es una predisposición emocional, cognitiva y conductual del estudiante frente al aprendizaje de esta disciplina. Según lo planteado por Muñoz y Carrillo 2021, esta actitud está compuesta por tres dimensiones. Estas tres grandes dimensiones son el componente afectivo, el componente cognitivo y el componente conductual. El componente afectivo, pues, se refiere a aquellos sentimientos hacia la materia, en este caso, el área de las matemáticas. El cognitivo involucra las creencias y expectativas que tiene el estudiante acerca de esa área. Y el conductual se expresa en todas aquellas acciones concretas de acercamiento o evitación. Cuando estas tres dimensiones se fortalecen positivamente, el estudiante presenta mayor motivación, persistencia y disposición al esfuerzo. Estos elementos son indispensables para el éxito académico. Por tanto, cualquier intervención orientada a mejorar esta actitud hacia las matemáticas debe considerar estos tres componentes como ejes articuladores de cualquier propuesta pedagógica. En relación con estos tres componentes, su desarrollo debe abordarse de manera articulada y contextualizada dentro de la dinámica del aula. El componente afectivo debe estar involucrado en todos estos procesos. Implica trabajar el autoestima, el reconocimiento y validación de las emociones durante el trabajo de los contenidos. Durante todo este proceso de aprendizaje, la generación de experiencias positivas con el contenido. El componente cognitivo, por su parte, requiere la reflexión guiada sobre las propias creencias y pensamientos sobre las matemáticas. Es muy importante trabajar aquí ese estigma que tenemos de antaños de creer que las matemáticas son muy difíciles y que todos no podemos lograr comprenderlas. Entonces se requiere de una reflexión guiada sobre las propias creencias y pensamientos de esta asignatura, demostrando prejuicios e ideas limitantes. Y por último, pues el componente conductual debe ser fortalecido mediante la implementación de hábitos de estudio, participación activa en clase, estrategias de afrontamiento del error, como los tienen Díaz y Ramírez 2022, que quienes dicen que solo mediante una intervención simultánea de estos tres componentes es posible transformar actitudes negativas hacia las matemáticas y potenciar un aprendizaje desde una perspectiva emocionalmente consciente. La literatura internacional ha evidenciado la relación entre educación
emocional y actitudes hacia las matemáticas. Vamos a meter al 2019. Vamos a ver cómo se integran estas emociones entonces con las actitudes hacia las matemáticas. Bueno, en palabras de Cuervo y Hernández, el desarrollo de competencias emocionales en la escuela puede mitigar parte de estas creencias, promoviendo una autorregulación emocional que facilite la concentración, el interés y la perseverancia en tareas cognitivas complejas como las que exige el aprendizaje matemático. En este marco, la implementación de una estrategia educativa que articule lo emocional con lo académico resulta pertinente para generar un impacto positivo, no solo en el desempeño escolar, sino también en el fortalecimiento del proyecto de vida de los estudiantes. El clima escolar también representa un elemento clave dentro del análisis contextual, dado que incide directamente en la construcción de actitudes hacia las áreas del conocimiento. Varias investigaciones como las de Barreto y Rodríguez evidencian que un ambiente escolar caracterizado por relaciones tensas, escasa comunicación emocional y prácticas pedagógicas tradicionales tiende a generar mayor rechazo hacia las asignaturas que requieren alto esfuerzo cognitivo, como las matemáticas. En este sentido, pues los docentes enfrentan el reto de integrar las clases dinámicas afectivas que permitan generar vínculos positivos con los contenidos y establecer relaciones empáticas que faciliten este aprendizaje. La institución objeto de estudio em, los estudiantes de primaria han manifestado la necesidad de contar con herramientas formativas que le permitan abordar la dimensión emocional del aprendizaje, especialmente en estudiantes que presentan signos de ansiedad, frustración o baja autoestima asociada al área de matemáticas. Desde el punto de vista curricular, la enseñanza de las matemáticas en la educación básica primaria colombiana se rige por diferentes lineamientos. No obstante, estos referentes tienden a priorizar los contenidos y habilidades cognitivas, dejando de lado factores emocionales que intervengan en el proceso de aprendizaje. La actitud hacia las matemáticas no es solo una variable de disposición individual, sino que esto es una construcción social y emocional. Depende del tipo de interacción que se genera en el aula. Esta perspectiva resulta relevante en el contexto donde las condiciones sociofamiliares dificultan ese desarrollo de la autonomía y del pensamiento lógico, reforzando patrones de evasión frente a los retos que implica el aprendizaje más de Bedoya 2022. El objetivo fue explicar la influencia que tiene el estado emocional del estudiante frente al aprendizaje de las matemáticas en una escuela primaria oficial de Colombia. En lo que se refiere a estos hallazgos, determina que existe un nexo entre las emociones y el aprendizaje de las matemáticas. Esto quiere decir que la empatía o la apatía son relevantes para generar confianza, participación y atención en el aula. En el área se concluye que estas situaciones de bienestar mejora la apropiación del conocimiento. Por otra parte, el hecho de reprobar o no entender genera frustración y sentimientos de fracaso. Sumado a ello, se nota el poco interés que se presta este tema a la hora de planificar la clase, por lo que se recomienda en estudios posteriores una propuesta de intervención. También tenemos desde Ecuador un estudio de Mejía 2022, cuyo objetivo fue identificar los niveles de inteligencia emocional y las creencias del aprendizaje en las matemáticas. Los datos revelaron que un promedio de la mitad de los participantes presentó valoraciones bajas en el dominio de competencias emocionales. En cuanto a las creencias, solamente un 20% declaró agrado a las matemáticas. Esto concluye que los estudiantes con bajo rendimiento manifestaron apatía por el área desde el nivel primaria. Además de los docentes no intervienen en la parte emocional y afectiva porque no son parte de su currículo en forma transversal. Otra investigación en Colombia de León 2023. El objetivo de esta investigación fue analizar la incidencia de las matemáticas, actitudes, creencias y emociones en el aprendizaje del área en los estudiantes de primaria. Los resultados demuestran que un mayor porcentaje de estudiantes con actitudes positivas obtiene mejores resultados en matemáticas y los estudiantes con actitudes negativas tienen bajos resultados.
También se encuentra que las actitudes están ligadas a las creencias de aceptación y rechazo a las matemáticas de acuerdo a las experiencias y percepciones de cada estudiante frente al área de conocimiento, donde la ansiedad y la frustración están presentes en la mayor medida en la resolución de problemas matemáticos. También recomiendan el manejo de las emociones para mejorar la actitud frente a esta área. Vamos a hablar un poco acerca de estas estrategias porque pareciera ser que cuando a mí me hablan de emociones y matemáticas, fueran dos cosas totalmente desligadas. Hay que entender que las competencias emocionales son transversales e inherentes a la vida del ser humano y que pueden estar presentes y gestionadas desde cualquier área. Nosotros en el currículo obviamos a veces la parte emocional y privilegiamos la parte cognitiva. Y a veces decimos, lamentablemente, llegar al aula y cuando se dice matemáticas, el estudiante se bloquea, le da miedo, porque de pronto no ha encontrado el disfrute de esa área, no le ha encontrado la emoción y a veces la pizarra es un cúmulo de números, de pasos que siguen uno a otro y que no encuentra cómo gestionar esa frustración. Entonces, este tipo de estrategias de competencias emocionales son de tipo transversal. Se centran en la gestión de las emociones negativas para mejorar la autoconfianza y la creación de un ambiente de aprendizaje positivo. No se puede llegar al aula hablando directamente del tema. Ahí entra a jugar un papel muy importante la parte emocional y afectiva del estudiante. Iniciar con una fase afectiva motivacional, aunque no sea referida al tema en específico que se va a tratar en las matemáticas. Se puede trabajar dependiendo de qué emoción o qué competencia emocional quiero fortalecer. Entonces, un ejemplo, está el trabajo en equipo, favorece mucho el desarrollo de competencias emocionales, genera confianza, empatía, colaboración en las matemáticas. Las matemáticas no es un área para trabajarlo solo. El estudiante, sobre todo cuando se relaciona con sus compañeros, logra a veces entender mejor que lo que está explicando el docente, porque el lenguaje que tienen a esa edad conecta a veces más rápidamente con el compañero porque de pronto no siente miedo, no siente pena, preguntar al compañero o trabajar en equipo. Hay unos ejercicios de desafíos matemáticos que son juegos que la parte lúdica juega un papel muy importante para la gestión y las competencias emocionales. Lectura de cuentos socioemocionales, una lectura no solamente va a propiciar un estado de motivación en el área matemática, sino que también mejorará la parte de la fluidez verbal, la comprensión lectora, y son partes que hacen del área de matemáticas, aunque no lo crean. Actividades de regulación y relajación emocional, 2 minutos de relajación emocional antes de iniciar la clase de matemáticas, 5 minutos, pueden ayudar a gestionar, a entrar en un estado de relajación, de atención, mejoramiento de la respiración, los cuadernos de las emociones. Antes hay muchas actividades y estrategias, el dado de las emociones, iniciar la clase diciendo cómo te sientes hoy y luego de la clase cómo te sentiste, qué mejoraría, escuchar al estudiante, entrar en esa empatía que nosotros a veces obviamos porque creemos que la parte curricular edifica o construye más que la parte emocional. Cuando nosotros construimos, gestionamos esa parte, identificamos esas competencias emocionales en nuestros estudiantes, estamos desarrollando un cúmulo de capacidades, de habilidades que pondrán en práctica no solamente en las matemáticas, sino en las diferentes áreas. Eh, a manera de conclusión, el aprendizaje de las matemáticas no debe centrarse exclusivamente en los contenidos, como ya lo había comentado antes, sino que debe tener
atender a esos factores afectivos que influyen en la actitud del estudiante. En consecuencia, eh, esta propuesta representa una respuesta académica y contextualizada a una problemática educativa concreta, desde una visión integradora, pertinente y sostenible. Esta investigación no se limita solamente a una intervención técnica, sino que se asume como una postura ética y pedagógica frente a la enseñanza de las matemáticas de una forma humanística, entendida como un proceso que debe generar sentido y bienestar, especialmente desde la infancia. Se trata de una apuesta para humanizar el currículo desde una mirada integradora y transformadora antes que fortalezca las creencias y las limitantes o experiencias de fracaso. Estas competencias emocionales para mejorar la actitud hacia las matemáticas resulta fundamental considerar un enfoque de aprendizaje socioemocional promovido por la organización CASEL. Este modelo propone 5 competencias claves: el autoconocimiento, es reconocer que las competencias emocionales son inherentes a la vida del ser humano, que crecen con nosotros, que de esas competencias, de esa gestión de esas competencias depende mucho el éxito en la edad adulta. Depende mucho de los limitantes y las creencias. También resulta reconocer el papel relevante que tiene el docente como mediador emocional del aprendizaje. Diversos estudios han demostrado que la manera que el profesor gestiona sus propias emociones acompaña emocionalmente a sus estudiantes e impacta significativamente en la calidad del aprendizaje y del proceso formativo. La competencia emocional docente permite crear aprendizaje que cobra especial relevancia en las matemáticas, asignatura donde el error suele tener una carga emocional negativa asociada al fracaso. Un docente emocionalmente competente no solo enseña contenido, sino que modela habilidades socioemocionales y crea condiciones necesarias para que sus estudiantes transformen su actitud hacia el aprendizaje matemático. Asimismo, el enfoque socioemocional de la educación primaria implica comprender el desarrollo infantil desde una perspectiva integral que articule lo cognitivo, lo afectivo y lo conductual. Las competencias emocionales no deben abordarse como contenidos aislados, sino que deben integrarse de manera transversal en todas las áreas del currículo, incluyendo especialmente las matemáticas. Esto requiere actividades diseñadas que contemplen momentos para el reconocimiento de emociones, el trabajo en equipo, la colaboración, la solución de conflictos y la reflexión metacognitiva. Solo así es posible que el componente conductual de la aptitud manifestado en emociones y pensamientos generen aprendizajes duraderos, significativos y transferibles a otros contextos académicos y sociales. En Colombia, por ejemplo, la Ley 2383 del 2024 promueve la educación emocional para desarrollar competencias emocionales desde la transversalidad. Quiere decir que no hay contenidos específicos para desarrollar las competencias emocionales. Son tan flexibles que pueden trabajarse en cualquier área del saber o el área personal de los estudiantes. Bueno, como recomendaciones, yo diría que es grato que la institución educativa Liceo Carmelo Percy de Corozal pueda profundizar en esta investigación y pueda ser aplicada posteriormente a otras, llevado a diferentes puntos y contextos de la institución, a diferentes no solamente en el grado quinto, sino a toda la básica primaria, al bachillerato y a la educación inicial. Claro está, bajo las políticas públicas educativas, como lo acabo de mencionar, la reestructuración de nuestro PEI con la ley 2383 del 2024 que ya fue sancionada. Otra, pues, que se logre financiar para que esta propuesta pueda ser llevada a otras instituciones y en otros contextos, a otros investigadores y pueda ser aplicada. Y que los mayores beneficiarios de esto serían los estudiantes y por ende, pues, los docentes y las instituciones educativas. Finalmente, pues otra recomendación es aprovechar las redes de contacto de Wix
este espacio generoso, flexible que nos brinda la universidad para interactuar con otros especialistas en diferentes lugares del mundo, poder interactuar, enriquecer el conocimiento, intercambiar propuestas, conocer las problemáticas desde diferentes contextos y poder pues llevarlos directo a esa resignificación del pain y que pueda ser darse esa transversalidad de las competencias emocionales en las diferentes áreas del conocimiento. Finalmente, pues quiero darle las gracias por este espacio a la Universidad WIS. Quiero darle las gracias al doctor Ignacio Landero por estar de monitoring este espacio, a la doctora Sara Matos. Quiero dedicar este espacio a mi familia, darle las gracias a Dios por esta gran oportunidad. Eh, ha sido muy enriquecedora, ha sido muy placentero este espacio, poder mostrar mi trabajo y que sirva de inspiración a otros investigadores, que sirva de inspiración más adelante durante muchos años a mis hijas cuando vean esto, a mis compañeros de trabajo, a mis estudiantes, a la institución educativa Liceo Carmelo Percy Vergara. Muchas gracias, maestra Saidi Gisette, por esta excelente ponencia. Por favor, si deja de compartir, gracias. Qué bueno hubiese sido haber tenido esta ponencia años atrás, donde todo hacía presagiar que uno no era bueno para las matemáticas, y el medio, el entorno muchas veces generaban esta instancia, lo cual hace que a veces uno, teniendo el talento, quizás teniendo la aptitud con P, al no trabajar la actitud con C, se genera esta gran brecha. Muchas gracias, maestra. Y a propósito de ello, entendiendo y citando a Goleman, ¿qué tan importantes realmente son las emociones entonces en el ámbito de la matemática? ¿Cómo, cómo hacemos para que las matemáticas dejen de ser una actividad árida, si se quiere decir, y sea más bien cercana emocionalmente a los alumnos? Bueno, las competencias emocionales, si tienes razón, años anteriores, nosotros de pequeños cuando hicimos la primaria no hubieran trabajado, los docentes hubieran gestionado estas competencias, identificado en nosotros esto, de pronto no tuviéramos ese rezago que hoy algunos decimos, wow, yo no conocía las matemáticas hasta ahora que me tocó como docente, he escuchado mucho eso en mis compañeros, me tocó por obligación dictar matemática y me tocó desaprender para aprender, me tocó gestionar esas actitudes que tenía y wow, las matemáticas no son lo que yo creía ser, porque hasta ahora entendemos que de pronto aprendimos con miedo y frustración. Entonces, ¿cómo gestionar esto en los estudiantes de primaria? Em, yo considero que primero identificar esas actitudes que están haciendo que los estudiantes sientan miedo, sientan presión, se sientan desmotivados. Yo pienso que esta edad de primaria se presta mucho, es la edad del descubrimiento y se gestiona en algo que nosotros vemos a veces algunos muy insignificantes como es la lúdica. Está perdiendo el tiempo, el maestro pasó por allá y lo vi jugando y no está dictando la clase de matemática, no veo el tablero lleno de números en la pizarra. Los niños estaban brincando en la clase de matemática, eso es imposible porque eso no lo dice el currículo. Pero de pronto si tú armas tu clase con la lúdica, con un juego, hay mil maneras de aprender matemáticas sin necesidad que el estudiante
escriba un montón de números y que de pronto cuando abra diga esto qué fue, qué hay, no entendí, a que de pronto la gestiones a través del juego, de la lúdica. Los niños son buenos con el descubrimiento y cuando tú les planteas un problema matemático, no de forma imponente, sino que ellos logren conectar contigo y armar de pronto un desafío matemático, vamos a hacer un desafío matemático y que les permita recortar, pegar, ¿cómo que vas a recortar y pegar en matemáticas? Sí, sí se puede. Y armar y confrontar y equivocarse y hacer todas esas cuestiones, gestionar sus emociones. Entonces hay una actitud positiva. Va a haber un cambio, una transformación en esa clase de aprendizaje. Claro, totalmente de acuerdo, maestra. Y haciendo una alusión, diversos autores también pregonan que hay una relación muy directa entre la música y las matemáticas. La música en general, un instrumento, es matemática en acción, instrumentalizada. Entonces, aquí en atención también a un planteamiento que nos propone el maestro Fernando Reyes González desde Ciudad de México, quien le saluda a usted, maestra, y le felicita también. Agradecemos al maestro también su presencia. Él plantea, según su experiencia que ha tenido en el manejo de la ansiedad y tensión que se tiene en el aprendizaje de las matemáticas, se debe crear un interés y disposición de los estudiantes a temprana edad, por ejemplo, con juegos, canciones o algún método didáctico interactivo. ¿Cómo lo visualiza usted, maestra? ¿Cuál sería la recomendación justamente que nos propone el maestro Fernando Reyes y cómo lo lleva, lo aterriza usted a su institución compartiéndolo con el resto de sus colegas? Bueno, saludos, maestro Fernando. Placer en tenerlo por acá y muy calciosa su pregunta y ese aporte. Precisamente Howard Gardner nos habla de las inteligencias múltiples y entre esas 8 inteligencias propuestas hasta el momento, que él dice que pueden ser mucho más, nos propone y nos habla de la inteligencia que tiene que ver con la música. Ese innato que tenemos ahí, los seres humanos nacemos llenos de toda esa inteligencia emocional. Pero lo que pasa a veces es que no sabemos cómo identificarla, cómo gestionarla o cómo explorarla en los estudiantes. Precisamente, le comentaba que tanto la música como lo moldeable, cuando el estudiante tiene un contacto con algo que puede manipular, que puede gestionar, que puede tocar, que puede sentir, que puede despertar esa parte emocional, es cuando entonces nosotros vemos ese cambio de actitud. Sí he visto bastante, he leído también acerca de cómo esa parte de la música, el arte, la pintura, pueden ayudar a gestionar y a regular emociones, sobre todo la regulación de emociones, de ansiedad, de frustración. Qué bonito sería que los docentes iniciamos una clase de matemáticas, no llegando al salón, buenas, aquí está el docente de matemática, abran el cuaderno, saquen, escriban y ya estamos creando una barrera entre el estudiante y yo. Ya le estoy diciendo lo que viene es terror, lo que viene es difícil, lo que viene es frustrante, lo que viene es miedo. Pero qué hermoso es cuando tú logras llegar y puedes colocar música suave, hacer unos minutos de relajación y ellos, wow, no estamos en matemática, ¿no? No estamos en matemática, pero no saben que inconscientemente los estoy llevando para allá, los estoy preparando. Claro, no, muy cierto, maestra. Y creo que de alguna forma todos tenemos en la memoria, si hacemos una recapitulación de nuestras vidas, siempre hubo un profesor, un maestro, un docente, alguien que gatilló en uno una sensación muy particular. Y sin saberlo, a lo mejor en mi caso particular,
quizás quien, esa profesora, esa docente, quien colocó esa cuota de autoestima o de confianza en mí, eh, en este momento ya no está en este plano dimensional y puede estar en otros lados, pero sin embargo, la trascendencia, la semilla fue plantada en una tierra fértil y el día de hoy, en mi caso, ingeniero y con otras actividades, eh, la trascendencia que se puede generar es tremenda. Entonces, ¿cuál es la recomendación que usted le da a sus docentes, a sus colegas, a las otras instituciones donde también, de acuerdo a sus recomendaciones, va a ampliar esta tesis doctoral, maestra, en términos de el concepto de la autoestima y confianza en los alumnos? Me parece que estamos con, quedó detenida su presentación, maestra. Ahora, me parece que sí, a ver. Bueno, sí, ahorita ya. Sí, ahorita no le escuché lo último, pero creo que me está hablando de cuáles serían esas recomendaciones. Voy a iniciar desde mi contexto con la institución educativa Liceo Carmelo Percy Vergara. El año pasado, el Congreso de la República sancionó una ley que se llama Ley 2383 del 2024, que es la que promueve y regula la educación emocional para ser trabajada en todas las instituciones educativas públicas y privadas de Colombia. Ya es hora que esa ley estemos implementándola en las aulas de clase, pero no es tomar la ley y citarla en el PEI, es tomar ese currículo, porque hay que darle una vuelta muy grande a ese currículo, y tomar, no es colocar una estrategia en cada área, no, es hacer que sea viva y real la transversalidad de las competencias emocionales. Entonces, es hacer equipo y empezar a identificar, usar este espacio, esta ponencia, esta tesis que ya tiene instrumentos que logran que el docente pueda identificar cuáles son esas competencias emocionales y cómo se podría, dependiendo del contexto, implementarla, no solamente en los estudiantes de quinto grado, sino desde la educación inicial hasta la educación eh, eh, básica secundaria. Perfecto. No, muy bien, maestra, le agradezco. Gracias por su compromiso, por su responsabilidad. Felicitarla además también por inspirar a otros en esta actividad que siempre es tan noble. Hacer docencia, es un honor ser maestro, por lo tanto, también es un honor el seguir indagando en las investigaciones doctorales y eso es lo que va a ocurrir. Seguramente en el caso suyo va a seguir ahondando en otras investigaciones. Quiero felicitar y también instar a nuestros demás colegas, por favor, para que puedan ingresar a los próximos eventos. Creo que la maestra tuvo problemas con su contacto, pues, de todas formas, si puede ingresar, será genial que ingrese. Perfecto, permítanme. Perfecto. Y acá ya tenemos a la maestra. Invitar a ustedes, colegas, a los próximos eventos Wix a través de este código QR y, o si no, en las redes sociales de nuestra casa de estudios. Creo que son muy importantes estas actividades. Nos permiten ir ahondando en investigaciones de alta calidad como la que ha planteado la maestra Chamorro Reyes
En 10 días más, ustedes van a recibir un certificado de participación de esta actividad en sus correos electrónicos. Y ahora, finalizando ya esta actividad, a nombre personal, a título personal y a nombre también de la Universidad Wix, quiero agradecer a la maestra por esta actividad, indicarle también a usted, maestra, que eh, ser investigador, ser doctorante y posteriormente ser doctor es un honor. Y es un honor que uno debe portarlo con honor al valor, con gallardía y por sobre todo convertirse en un embajador académico involucra toda esa gran responsabilidad sobre los hombros. Más aún el hecho de que usted sea docente y esté trabajando con personas jóvenes que van a ser grandes personas de impacto importante en la sociedad, es magnífico. Se dice por ahí a nivel energético que una persona positiva, una persona que trasciende, que es capaz de hacer este tipo de cosas, y utilizando las redes sociales, incluso apoyadas de esta manera, puede impactar a más de 1,5 millones de personas a su alrededor. Por lo tanto, imagine la magnificencia que tiene la actividad que usted realiza. Por lo tanto, la felicito, maestra. Muchas gracias. Sus palabras al cierre para ir finalizando este magno evento. Maestra, ahí la escuchamos. Sus palabras al cierre para finalizar. Bueno, muchas gracias a ustedes, especialmente por la oportunidad, a la Universidad WIS, por este espacio muy provechoso, es un espacio de conocimiento y a usted por haber estado en este espacio como moderador. Muchas gracias, maestra. Un saludo fraterno a usted, a su familia, a su comunidad, a Eh, su liceo. Muy bien, a ver si ahora ya finalizamos, a ver si se escucha mejor. Está muy estable. Bueno, muchas gracias especialmente a la Universidad UIS por brindar este espacio, al doctor José Ignacio Landero por servir como moderador, eh, muy buena y amena esta charla y este conocimiento, a la doctora Sara Matos también por servir de facilitadora de este espacio. De verdad que es un espacio muy enriquecedor para nosotros que estamos en este camino de la investigación y que también anhelamos ese título de doctor y que queremos portar con mucho orgullo y decir que la Universidad UIS brinda un espacio favorable, es un espacio donde puedes dar a conocer, como ya había dicho antes, esta pequeña porción de conocimiento dentro de un contexto y que puede servir de inspiración y puede servir también para otros investigadores. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Será entonces hasta una próxima oportunidad y convocatoria. Un saludo fraterno a la distancia y estamos en contacto. Muy buenas tardes.